Y en otro día cualquiera en la ciudad Kaiju, se emite una alerta de emergencia, pidiendo a algunos residentes que acudan a un refugio seguro. Entonces un monstruo comienza a atacar la ciudad y el mensaje continúa enviándose a los residentes locales, indicando zonas de mayor riesgo. En una mujer les informa que el monstruo sale de Yatobashi hacia la ciudad de Yamashite, mide aproximadamente 60 metros, y luego todas las unidades de combate en la ciudad van hacia la criatura y abren fuego contra el monstruo, y luego la tercera división combativa desciende al lugar para enfrentar al monstruo, y así comienza un feroz combate entre estos dos, efectivo, hasta que de repente, uno de los hombres atraviesa el cuerpo del monstruo usando una poderosa arma de guerra, en la que el monstruo explota en un baño de sangre, y mientras, uno de los trabajadores come su merienda mientras observa desde lejos las entrañas del hombre monstruo arrojado por todas partes. Entonces el líder del equipo decide ponerlos a trabajar, y cuando regresan a la ciudad, los vecinos comienzan a elogiarlos. Los miembros de la tercera división, después de que finalmente lograron derrotar al Kaiju, y además, agradecen el hecho de que la tercera división siempre logra derrotar a los Kaiju sin tener bajas en el equipo. Y mientras tanto, el trabajador camina por la ciudad topándose con la multitud, y luego habla un poco de su trabajo, que consiste en limpiar las zonas donde se desarrollan las batallas contra los Kaiju, y como solo se llevan los restos de los monstruos, terminan no recibiendo tanta gratitud de la gente, y durante su trabajo, es detenido por el Dran de un superior, quien le pide que le dé una muestra del monstruo, como Izumo Utech está en necesidad, y, al regresar al trabajo, Kafka se da cuenta de que sus compañeros levantan un trozo gigante de tripa. Dígales que aún no es momento para eso. Sin embargo, terminan escuchando demasiado tarde y las entrañas explotan, atrapando un poco de sangre en la superficie de la piel de uno de los hombres trabajadores. Kafka le da primeros auxilios a su amigo, y lo tranquiliza diciéndole que esto ya le pasó a él varias veces también. En esto, Kafka señala que el escenario post-combate es siempre este caos cuando se llama la tercera división, porque los cuerpos de los monstruos están tan desfigurados al punto que no pueden diferenciar que es un órgano y que no, y al hacer un 360 en él. En la zona, Kafka afirma que no arreglarán la situación en solo una semana, como pidió el jefe. Entonces uno de los empleados le llama la atención y le explica que Kafka será trasladado a otro lugar, ya que él se encargará de la zona del intestino, y al escuchar esto comienza a desesperarse, pero es llevado a la fuerza al lugar donde otro empleado. Uno se pregunta si realmente es tan malo trabajar el intestino, y el colega de al lado ni siquiera se molesta en responder esa pregunta, ya que solo necesita recordar lo que sucede. Intestino. Y debido a que están expuestos a una escena tan insalubre, muchos de ellos no pueden comer durante una semana después. Trabajar en este lugar, y después del trabajo sucio, Kaf llega a casa cansado y disgustado, porque incluso saliendo del lugar, todavía es capaz de oler el mal olor en el ambiente. Y luego, para distraerse, presta atención al artículo de la televisión, que habla de un Kaiju que fue derrotado gracias a la actuación forma heroica de la tercera división de las fuerzas de defensa, y la líder de esta división es la prestigiosa capitana Mina Ashiro, y además de haber ganado este título de capitana con 27 años, también fue responsable de eliminar a cientos de Kaiju. Aparte de eso, su actitud fresca y elegante la convierte en la capitana más popular entre todos. Y como si eso no fuera suficiente, hay rumores de que Mina Ashiro también se postula para el puesto de comandante, dijo. Por ello, el periodista afirma que la niña efectivamente tiene un futuro brillante en camino. Kafka apaga la televisión decepcionado consigo mismo, porque a diferencia de Mina Ashiro, terminó en un trabajo secundario degradante y poco saludable, pero tan pronto como piensa en ello, decide dejar estos pensamientos a un lado, y trata de convencerse a sí mismo de que el trabajo es muy importante. Al fin y al cabo, limpiar la ciudad es de gran ayuda para todos. Además, Kafka afirma que este trabajo le permite vivir en un apartamento digno y comer lo que quiera, y para eso ya es suficiente, y al día siguiente, va a trabajar sintiendo ya dolor de cabeza, y lo asocia con aquel informe que vi el día anterior, y al llegar a la empresa, uno de sus compañeros lo lleva aparte, y le presenta a Ichikawa, un joven que iniciará una pasantía en la empresa. Sin embargo, el objetivo del niño es unirse a las fuerzas de defensa algún día, en lo que Touku le explica al niño que Kafka: yo también tenía el mismo deseo que él, pero terminé desistiendo a mitad de camino, y al escucharlo desanimar al niño, Kafka le dice que deje de hacerlo, e Ichikawa le pregunta qué lo llevó a renunciar a su objetivo de unirse a las fuerzas de defensa, en el que Kafka explica que a pesar de que hizo lo mejor que pudo, había personas que siempre fueron muy mejor que él, y esto lo hizo llegar a su límite, haciéndole en consecuencia darse por vencido. Y al escuchar esto, Ichikawa le deja claro que no se rendirá como él, de lo contrario preferiría la muerte. En esto Kafka se siente quien terminó pagando como un tonto delante del interno, y después de eso, regresan a la ciudad y comienzan a organizarse para trabajar, y luego envían a Kafka y Ichikawa juntos a la zona del intestino, pero al escuchar este insulto, Kafka intenta quejarse a su supervisor, quien argumenta en contra, diciendo que a Kafka le va muy bien en el estómago. Y después de terminar el trabajo, Kafka nota la cara de disgusto de Ichikawa y comienza a burlarse de él, pero luego él también se enoja, se retuerce con disgusto, y el niño le dice que aunque trajo su lonchera, ni siquiera puede comerla. Y luego, Kafka le da al niño un multivitamínico y le dice que al menos debería tener algo en el estómago para aguantar el día trabajar, de lo contrario el niño se desmayará antes del final de la tarde. Y además, Kafka le ofrece a Ichikawa un objeto para taparse la nariz, ya que le ayudará en su trabajo, pero él se niega el artículo, y luego todos vuelven a trabajar, y al anochecer, Kafka se siente aliviado de haber terminado la parte más apestosa de la obra, y de repente, se encuentra sorprendido por Ichikawa, quien se acerca a él para agradecerle, pues gracias a él, Ichikawa pudo ganar su primer día de trabajo. Dicho esto, el chico se sonroja y se va. Sin embargo, regresa e informa que el número de inscritos en las fuerzas de defensa aumentará ahora a 32 y sugiere que Kafka dé una nueva oportunidad en su sueño. Después de todo, puso una cara muy triste cuando dijo que había renunciado a unirse a la fuerza de defensa, y después de decir eso, se hace el duro y dice que tampoco
poco le importa si Kafka renuncia a su sueño, y luego Afka le dice, le agradece el toque y dice que el niño es mucho más simpático de lo que imaginaba. Pero durante la conversación, una criatura aparece en la espalda de Ichikawa para atacarlo, pero Kafka logra salvarlo a tiempo. Algo peor sucede, y después de que ambos son tirados, Kafka le dice al niño que salga de allí lo más rápido posible y le pregunte ayuda una vez que esté 100% seguro. En esto, el niño intenta argumentar en contra, diciendo que él también debe sobrevivir, pero Kafka afirma que no habrá ninguna diferencia si el niño se queda allí, porque él también morirá, y si eso sucede, Ichikawa no podrá unirse a la fuerza de defensa. Y al oír esto, el niño le obedece y empieza a salir corriendo, y en cuanto a Kafka, intenta llamar la atención del monstruo, lejos con una barra de metal. Y mientras huía de la criatura, encuentra un lugar seguro donde esconderse, donde el monstruo no puede pasar. En este Kafka continúa corriendo hasta el final de ese callejón estrecho, y salta contra una ventana, destruyéndola por completo, y en ese momento, hay un recuerdo de su infancia, donde se queja de que los Kaiju destruyen toda la ciudad, porque luego de que le destruyeran su videojuego, no pudo terminar de derrotar al jefe de su juego, y la vecina se da cuenta de que él está triste por una razón muy superficial. Después de todo, ella está enojada por el hecho de que su gata Miiko murió en este incidente, y al encontrarse en esta triste situación, ambos deciden unirse a las fuerzas de defensa, pero Kafka, con su espíritu competitivo, les propone hacer un desafío, para ver cuál de ellos se convertirá en el mejor oficial de la fuerza de defensa. Y volviendo al presente, Kafka sigue huyendo del monstruo, y siente que su vida está dando un giro que no le gustaría. En este decide enfrentar a la criatura de frente, pero Kafka termina recibiendo un golpe directo, y luego vuelve a pensar en su infancia y cómo dejó que las cosas llegaran a ese punto. Y antes de que pueda levantarse, la criatura lo ataca con la esperanza de devorarlo, pero Ichikawa aparece justo a tiempo, y la salva, y en lugar de agradecerle al niño, Kafka se enoja, porque le había ordenado escapar de allí, y luego Ichikawa explica que ya ha pedido refuerzos para ayudarlos, y además, afirma que si lo dejara atrás, lo haría. Nunca podría unirme a las fuerzas de defensa. Y al escuchar esto, Kafka comienza a sentirse inútil, porque además de no poder proteger su videojuego, también estaba incapaz de proteger al gato de su amigo, y para empeorar las cosas, ni siquiera su pasante de trabajo pudo ayudar, por lo que el monstruo comienza a atacarlos. Sin embargo, son salvados por la tercera división de la fuerza de defensa, liderada por la capitana Mina Asiro, y después de derribar el objetivo, ella pide a Igarashi y Takaraji que ayuden a los heridos, y en cuanto a los demás, Mina les pide que la sigan, ya que lo harán. Busca a otros Yohu en el área, y luego de eso, despierta en el hospital, recordando la actuación de Mina, se sorprende, después de todo ella pudo, derriba a la criatura en menos de un segundo, y de repente, Ichikawa lo llama, y le explica que cuando Kafka le dijo que corriera en ese momento, prácticamente lo salvó, por eso lo considera un tipo cool, y al escuchar esa palabra, recuerda el reto que le propuso a su amigo, de competir para ver quién sería el oficial más genial de las fuerzas de defensa, y precisamente por tener esta actitud, Ichikawa le sugiere unirse a las fuerzas de defensa, y al escuchar esto, Kafka se da cuenta que el niño tiene razón y le agradece el consejo, ya que Kafka llevaba mucho tiempo mintiéndose sobre sus sueños, y luego decide darle una oportunidad a la fuerza de defensa, pero ni bien dice esto es sorprendido por una extraña criatura, la cual entra a su cuerpo por la boca. En este Ichikawa nota un movimiento extraño proveniente de la cama de Kafka, y va a ver qué está pasando, y entonces se encuentra con Kafka en un versión Kaiju, y entonces, un hombre lo ve y decide denunciarlo a las fuerzas de defensa, pero Kafka y Ichikawa se llevan la peor parte, y en un recuerdo de la infancia, Kafka le dice a su amigo que el punto débil de los Kaiju son sus piernas, y al escuchar esto, ella dice que tiene miedo de enfrentarse a uno de estos monstruos mucho más grandes que ella, y luego Kafka la tranquiliza diciéndole que estará de su lado cada vez que tiene miedo, pero en el presente, la niña afirma que esas palabras no fueron más que mentiras, por lo que alguien la llama y le informa que apareció un Kaiju en el Hospital General del Sur de Yokohama, y luego afirma que movilizará a su equipo para ir tras el monstruo y eliminarlo lo más rápido posible, y dice esto mientras tiene un tigre ultra enojado a su lado. Y al oír la garantía bajo la protección de Kafka, la niña nota que él habla como un personaje de manga, y esto le hace reír. Incontrolablemente, el niño se sonroja y le pide que no le cuente a nadie lo que acaba de escuchar. Y después de terminar su ataque de risa, le agradece, porque en realidad la niña se siente más segura estando a su lado, y, volviendo al presente, llama a sus tropas para ir tras el Kaiju en el hospital de Yokohama, por lo que el gobierno emite una alerta a toda la ciudad hablando de la aparición de un Kaiju cercano. Y luego, uno de los civiles que camina por las calles, se queja del ruido que hace el gobierno cuando anuncia algo, y qué pasa con él. Otros residentes locales escuchan en las noticias que deben huir a refugios o mantenerse lo más seguros posible en sus hogares. Y mientras tanto en el hospital, un hombre se asusta por la presencia del Kaiju, y entonces Ichikawa nota que tendrán que encontrar una manera para aclarar este malentendido lo antes posible. Le pide a Kafka que sonría, pero al hacerlo, termina sufriendo un infarto. El viejo, y cuando se preocupa por el viejo, Kafka acude a él para ver cómo está. Sin embargo, cuando pone su mano contra la pared, Kafka causa allí una enorme destrucción, debido a la fuerza que adquirió tras él. Se transforma en un Kaiju, y con eso los demás pacientes salen de sus habitaciones para ver qué pasa. Y en cuanto a Ichikawa, cree que lo mejor que puede hacer es darse por vencido, ya que las fuerzas de defensa ya se dirigen allí para eliminarlo, por lo que Kafka decide escapar por la ventana, pero al intentar abrirla causa otra mini destrucción, pero ambos logra escapar. En esto, el equipo de Mina Asiro es informado sobre la fuga del Kaiju del hospital de Yokohama, y luego uno de los soldados explica que está huyendo a una zona evacuada y, mientras tanto, Ichikawa está confundido acerca de lo que está sucediendo, ya que aún no Kafka se dio cuenta de que se había convertido en un Kaiju, y para confirmar las cosas, le pregunta a Kafka si es el mismo, pero Kafka dice que tiene dudas sobre su realidad, identidad, y tan pronto como
dice eso, su cuerpo comienza a expulsar algunas plagas coloridas, haciendo que Ichikawa se sienta aún más confundido por todo esto. En esto, su lengua simplemente salta y devora un pájaro aún vivo, y después de eso, Kafka finalmente regresa a su casa. Normalmente, pero antes de continuar la carrera, decide tomar un descanso para orinar, pero Ichikawa afirma que no hay tiempo para eso ahora. Y luego, Kafka termina orinando mientras corre, lo que lo deja visiblemente conmocionado, ya que cree que no lo logrará. Otra pareja romántica después de pasar por esta humillación, en la que Ichikawa le recuerda que tiene cosas más importantes de que preocuparse. Preocuparse por ahora, así que debería levantarse y seguir corriendo. Y luego, el niño intenta levantarlo por la fuerza, pero Kafka se siente inválido ahora que se ha convertido en un kaiju, y se pregunta si ahora podrá unirse a las fuerzas de defensa. Ichikawa está seguro de que no. Después de todo, esta organización protege a las personas, precisamente de kaijus como él, por lo que si lo atrapan, Kafka morirá instantáneamente. Y al escuchar esto, vuelve en sí y se da cuenta de que ahora su sueño de unirse a las fuerzas de defensa ya no se puede cumplir. Y luego empieza a arrepentirse, porque así no podrá superar a su amigo de la infancia y ganar el desafío que se hicieron el uno al otro. Y en cuanto a Ichikawa, encuentra un área de aislamiento y nota que ese es el mejor lugar para esconderse. Sin embargo, Kafka nota que algo se acerca desde debajo del suelo y, mientras tanto, las fuerzas de defensa identifican a otro kaiju por él alrededores, y luego Mina les pide a sus compañeros que cambien la ruta hacia esta nueva ubicación. Y cuando logras identificar al monstruo, Kafka afirma que es el mismo tipo que los atacó el otro día en ese Ichikawa. Deduce que las fuerzas de defensa lo perseguirán menos ahora, ya que tendrán que lidiar con dos kaiju, por lo que el niño afirma que este es el mejor momento para esconderse. Y al notar la preocupación de Kafka por los otros kaiju, Ichikawa lo tranquiliza diciéndole que la fuerza de defensa ya debería estar lista. Llegando al lugar, después de todo fueron llamados hace algún tiempo. En este decide continuar con el plan de fuga junto a Ichikawa, y mientras tanto, una pequeña niña llora al ver a su madre bajo los escombros causados por la destrucción del kaiju, y luego, la madre le pide a su hija que aproveche la oportunidad para escapar, pero cuando, en lugar de correr, la niña intenta salvar a su madre quitándole los escombros, pero no tiene fuerzas suficientes para mueve los muebles, y luego el monstruo los localiza, y la madre nuevamente le dice a su hija que huya, pero la niña decide quedarse allí y morir en el proceso. Por su parte, el monstruo destruye el lugar y comienza a acercarse a las víctimas, pero antes de que pueda devorarlas, Kafka lo detiene dándole un puñetazo directo en la cara, y cuando hace esto se sorprende con todas sus fuerzas, y luego va hacia las víctimas para ver si están bien, pero al mismo tiempo, se encuentra con esa extraña criatura. La niña sigue asustada, por lo que ayuda a la madre de la niña con los escombros, y cuando, al comprobar sus signos vitales, Ichikawa se da cuenta de que su madre simplemente está inconsciente, y en cuanto al monstruo, se pierde la paliza y regresa al lugar a buscar más, y entonces Kafka le pregunta a Ichikawa, saque a las víctimas de allí, ya que el caldo ahora se espesará. En esto prepara un golpe aún más fuerte, y al alcanzar su objetivo, el kaiju simplemente explota, derramando sangre y pedazo de cuerpo por todas partes, y después de que pasa la lluvia de sangre, Kafka vuelve su mirada hacia la niña y le pide que ella y llevar a su madre al hospital. Entonces se esconde detrás de Ichikawa, porque todavía le tiene mucho miedo, y luego Kafka se acerca a ella y la tranquiliza, diciendo que se irá pronto, ya que las fuerzas de defensa no tardarán mucho en llegar allí, habiendo dicho que regresará a lejos, pero la niña finalmente se arma de valor y le agradece su ayuda. Y al escuchar esto, recuerda cuando la magia de su infancia también le agradeció, e Ichikawa afirma que ya llamó a una ambulancia al lugar, y dice que deben irse lo antes posible, pero Kafka continúa con una breve pausa, y luego dice a él que no se rendirá, porque todavía necesita encontrar la manera de mantenerse junto a su magia, y al decir esto, vuelve parcialmente a su apariencia humana, y al cabo de un rato, la fuerza de defensa llega al lugar donde se encuentran. Encuentra los restos del kaiju, y al analizar la situación, Mina se queda sin entender nada, y luego va hacia la pequeña y pregunta cómo era el kaiju que vio, pero cuando la niña recuerda al monstruo, se asusta y no puede hablar, por lo que Mina dice que acabará con todos los kaijus, así que no hay nada que temer, pero la niña pregunta si ella también tiene la intención de lastimar al kaiju bueno que la salvó, tu madre. Y un rato después, la noticia muestra un boceto de un kaiju, llamado por las fuerzas de defensa como Kaiju 8, y como sigue prófugo, las fuerzas de defensa lo siguen buscando, y en cuanto a Ichikawa, él vigila el asunto con sus compañeros y se da cuenta de que las cosas han empeorado mucho. En esto explica que han pasado 3 meses desde que Kafka empezó a huir de las fuerzas de defensa, y debido a su resistencia, todos los oficiales del país estaban dispuestos a buscarlo. En ese caso, uno de los compañeros de trabajo entrega un paquete destinado a Kafka e Ichikawa, haciendo referencia a sus puntuaciones en los exámenes de ingresa al grupo de trabajo, y cuando saca su prueba del sobre, Ichikawa descubre que pasó la prueba. Luego corre a entregar también el sobre de Kafka, y mientras tanto, los empleados teorizan entre ellos sobre la posibilidad de si Kafka pasó la prueba o no, y Toko afirma que esta es la última oportunidad que tiene Kafka de pasar esta prueba, examen. Y regresando a Ichikawa, finalmente llega a Kafka y le informa que pasó la primera fase, pero cuando vio a su amigo todo expuesto como un kaiju, le da un intenso vuelo a 2 piernas y le recuerda su estado actual, en el que Kafka confiesa quien olvidó la gravedad de la situación, y al recordar cómo escaparon del hospital, Ichikawa explica que tuvieron que mentirle a los doctores, diciendo que huyeron tan pronto como apareció el kaiju. Dicho esto, le entrega el examen a su amigo y se da cuenta de que aparentemente no estaba tan contento como esperaba en ese sentido. Kafka explica que su verdadera dificultad está en la segunda fase del examen y, hablando de eso, Ichikawa
Ichikawa le pregunta si irá a fase 2 con tu cuerpo actual, y Kafka dice que sí, garantizando que nadie sospechará de él, pero Ichikawa le recuerda que en la segunda fase se propagan. Hay numerosos agentes por el lugar, por lo que si descubren la verdadera identidad de Kafka, será barrido. Pero al escuchar esto, Kafka afirma que afrontará esta situación de la misma manera. Después de todo pasó los últimos 3 meses. Estudiar mucho para ese día, y además el hecho de que tiene 32 años hace que esta sea su última oportunidad de ingresar en la fuerza de defensa. En este caso, Ichikawa garantiza que será su rival en esta prueba, por lo que ambos deben esforzarse, y entonces Kafka decide, quitando la tapa de su botella, y al hacerlo no puede controlar su fuerza y se transforma en un kaiju. En este caso, Ichikawa se retracta de lo dicho antes y le pide a Kafka que se pierda esta prueba, pero él insiste y garantiza que lo dará todo. Cierto, incluso si todo va mal de inmediato, y luego, Ichikawa le pide que arregle su apariencia, porque los demás empleados llegarán pronto. Y 10 días después, finalmente llega el día de la segunda fase del examen de las fuerzas de defensa, y al notar la extensión de la base Tachikawa, el niño se sorprende por lo que ve y compara esta base con la de Komagawa, que por cierto, es mucho más pequeña que esto. En este Kafka explica que la base Tachikawa comparte esa zona con una guarnición de la fuerza de defensa, así que si algo sucede, estas dos organizaciones trabajan juntas para controlar la situación. En este, Ichikawa señala que si Kafka se transforma en ese carbón, morirá prácticamente en segundos, y durante la conversación entre ambos dos, una chica los interrumpe, llamando viejo a Kafka, en lo que este intenta defenderse diciendo que solo tiene 32 años, prácticamente acaba de salir del horno, y entonces la chica va directo al grano, y le pide que saque su furgoneta de allí, ya que no puede aparcar la suya. Coche, Kafka se da cuenta de que claramente está haciendo un berrinche, después de todo hay muchos otros espacios vacíos, pero la niña le explica que debes aparcar en la plaza número 55, ya que tu número de la suerte ese día es el 5. En esto Kafka insiste en dejar su vehículo en el lugar, y luego la niña simplemente retira la camioneta del lugar con sus propias manos, y al ver esto, Ichikawa pregunta quién sería, y la chica se presenta como Kikoru Shinomiya, candidato número 2016, y además, le explica que su hobby es matar kaiju, y hablando de eso, se acerca a Kafka y le dice que tiene el mismo olor que esos monstruos, y cuando ella siente la ola kaiju al ver a Kafka, Ichikawa empieza a explicar que ambos son limpiadores y por eso huelen a kaiju, y Kikoru pregunta qué hacen dos limpiadores ahí, pero mientras hablan Kafka simplemente toma la van y la pone en su lugar y dice que él es el candidato número 2032, dice Kafka y le dice a la pequeña que lo recuerde, pero mientras hablaban, Mordo termina ocupando su lugar y ella le dice que pensó que la prueba sería justa formalidad. Sin embargo, por culpa de Kafka, esto podría incluso ser divertido y ella dice que pondrá a Kafka en su lugar y cuando él se queda atrás, Ichikawa comienza a enojarse. Después de todo no han pasado ni minutos desde que llegaron a la base. Ya usó su poder, pero Kafka está feliz de haber logrado transformar solo las partes que no se ven, así que mientras discuten, los guardias les preguntarán qué estaban viendo, por lo que dicen que no es nada, pero Ichikawa dice que la próxima vez que haga algo así, le dirá que envíe. Vete a casa y quédate y piensa en el chico que ya se rindió una vez. Entonces esta es la última oportunidad que tiene de quedarse a su lado y es precisamente por eso que no se rendirá por nada y ya en medio del entrenamiento Kafka comienza a pensar sobre lo que está pasando. Después de todo, siguió entrenando solo por costumbre, pero no puede seguir el ritmo de la gente que está allí y dice que la segunda fase de la prueba se divide en dos partes, una es de atletismo y la otra es la prueba de aptitud. Ichikawa dice que la prueba de aptitud es lo que tiene solo que no tiene talento, piensa que será mejor que saque las mejores notas que pueda en el examen físico y dice que antes estaba justo por debajo del promedio pero ahora está mucho peor y se pregunta si eso será lo que pasará cuando cumpla 30 y comienza a preguntarse qué pasaría si usara su poder y le pregunta si podría llegar al frente, pero todavía le va muy mal en la prueba de aptitud física, terminando en el puesto 119 entre 225 personas y Chin Mia queda en quinto lugar, y ella va ahí a burlarse de él después de todo lo que él le mandó. Vigílelo y preste mucha atención. Él comienza a pedirle que olvide su nombre mientras la chica se va y Ichikawa le dice que no usó su poder. Ichikawa y Kafka dice que no sería justo para todos los que entrenaron para estar allí. Sin embargo, dice que eso es lo que quería decir porque cree que debería haber usado todos sus poderes porque dice que ha pasado mucho tiempo desde que tomó esta prueba, pero Ichikawa dice que cree que no es la única razón por la cual había ido tan mal. Entonces el vicecapitán le da al capitán la registro de todos los participantes y dice que algunos le llamaron mucho la atención, pero lo que le llama la atención es que en medio de ellos está el hombre y empieza a hablar del recién llegado más prometedor del recién graduado de este año y dice que vino Sumo en segundo lugar y también dice que tiene que cometer errores con Fururash. Dice que estuvo entre los primeros en la escuela técnica de exterminio de Rat hoy y es muy bueno y también habla de Aoi Kagurag, la promesa de las fuerzas terrestres del Yo defensa y dicen que rechazó un puesto garantizado en la FTA, todo para probar las fuerzas de defensa y dice que no es solo eso porque hay más candidatos universitarios de exterminio de los que normalmente habría y dice que normalmente tratarían de convertirse en ejecutivos y no en agentes de campo y Kafka dice que tiene sentido para la a nivel local haber subido tanto y dice que quien más le llama la atención porque tiene 16 años y es graduada de la Universidad de Exterminio de California y dicen que ella es la más fuerte para lograr este efecto y además es la de mayor talento que alguna vez ha surgido y todo el mundo es bien motivado para enfrentar a Kikoru. Ichikawa dice que este es un grupo extremadamente talentoso con Kikoru Shinomiya en la cima. Entonces Kafka está impresionada y la chica se acerca a
él preguntándole si ya sabe lo increíble que es en esto. Agarra a la chica diciendo que no sabía que tenía tanto talento, pero sus guardias de seguridad comienzan a golpear a Kafka diciéndole que no toque a su jefe y a todos los que están allí, preguntándose si Kafka sería fan de Shinomiya. Entonces ella dice que es la segunda vez que se avergüenza, está emocionada de verlo. ¿Cuántas veces más va a hacer esto? Pero Kafka dice que ella es la que se va a avergonzar, pero dice que de todos modos está bastante jodido. Chikaba dice que todavía hay una posibilidad porque como pasó la prueba, la segunda parte implica descartar a Kaiju y el objetivo es probar el conocimiento sobre los Kaiju y la capacidad de trabajar en grupos. Y dice que esto hace que los candidatos se den cuenta de que el trabajo no implica simplemente matar al Kaiju, y Titika dice que fue precisamente por eso que eligió la eliminación como su trabajo de medio tiempo, y así en ambos se emocionan más y se detienen frente a un portón gigantesco con el vicecapitán enfrente y les dice que él es el jefe del comité para la segunda parte de la prueba y harán su prueba de aptitud en esa zona, mientras dice que su prueba sería encontrar al Kaiju. Kafka piensa que tendrían que desmembrarlo, pero dice que tendrían que neutralizarlo y ven al Kaiju aún vivo dentro y el Kaiju al verlos viene corriendo hacia la tropa pero lo detiene una reja que no le deja salir desde adentro, mientras Kafka cae al suelo asustado y el único que tuvo esta escandalosa reacción fue él. Mientras tanto los demás están emocionados y tal vez sorprendidos, y cuando Kakoro ve la vergüenza que está haciéndose empieza a reír y Kafka se pone toda avergonzada preguntando por Chikaba. Si no hubiera dicho eso simplemente desmantelarían los cuerpos de los Kaiju, pero Chikaba dice que ha sido así durante los últimos 2 años y también está decepcionado, y el vicecapitán dice que no puede despedirlos con las manos vacías. Entonces dice que van a tener cuando usa algo especial. Pronto nota que es el equipo de Izumo Teki. Cuando Chikaba se pone el traje comienza a ver que se está ajustando perfectamente a su cuerpo y luego comienza la sincronización. Se da cuenta que se está fusionando con su cuerpo, con las células Kaiju contenidas en ese traje, y con eso siente que sus músculos se vuelven más fuertes y también un calor proveniente de él. Dice que es un traje de combate Kaiju de la fuerza de defensa que, según él, está hecho de material orgánico tomado del Kaiju. Multiplica inmensamente el poder de combate del usuario y dice que por ahora no hay mejor arma que puedan usar con Kaiju, y entonces Konomi Komoi comienza a medir el poder de combate que emite quien esté usando los disfraces. Y dice que Chikaba tiene un poder de combate emitido es del 88%, mientras que Sumo tiene el 18%. A su vez Aoi Kagurak tiene el 15% y Aruperfora Arashi el 14%, y el vicecapitán dice que el poder de combate emitido es una medida de cuánto puede extraer del traje cuando logra actívalo, y dice que incluso después de entrenar un poco podría llegar hasta el 20%. Y Konomi se sorprende porque ya es una suerte tener un candidato por año que esté por encima del 10%, y el vicecapitán dice que el lote de este año podría ser uno de los mejores de la historia y pronto todos estarán sorprendidos. Después de todo, Kirochi Nomiya logra liberar el 46% del poder de ese traje, y en ese vicecapitán nota que ya está al nivel del líder de pelotón y notan que este realmente es el talento más grande de la historia e incluso dice que puede haber batido algún récord, por lo que Chikaba está triste porque solo recibe 8, pero el vicecapitán le dice que no se quede triste porque solo por no recibir un 0 pasará. Dice que nunca ha visto un 0 en la historia, pero aparece alguien con un 0 y es nuestro protagonista, y todos se sorprenden con esto y el vicecapitán se echa a reír, pero nunca lo ha hecho visto un 0. Mientras tanto Kafka empieza a decir que está tratando de expresar un poco más de poder del traje, pero dice que no funciona así, si sigue empujando va a terminar cagándose, y Kafka empieza a asustarse después de todo. Dice que debe haber algún truco en eso y cree que necesita descubrir el truco antes de que termine la prueba, pero Kikoru comienza a irritarse diciéndole que muestre el poder que vio en el estacionamiento, y ahora que todos están con el disfraz de vicecapitán les dice que comiencen la prueba. Luego van a esa ciudad y Beresi Capitán me explica que su objetivo son los 36 Yonju que estaban distribuidos por toda el área de entrenamiento urbano, y dice que esos Kaijus causaron 16 muertes el año pasado. Lo capturaron para el servidor de pruebas y dice que ellos van enfréntalos con armas anti-Kaiju y también serán monitoreados por drones, y si notan que están en peligro activarán remotamente el escudo de los trajes, pero dice que si la situación llega a eso significa que no pasaron, y él dice que no puede garantizar que sobrevivirán esta parte, pero si aceptan los términos son liberados, y todos se van y el búho comienza a caminar por las paredes y ella rápidamente le dispara al primer Kaiju, dejando a los demás atrás para terminar de matarlos. Entonces preguntan por los 12 más destacados y notan que 03 ya fue asesinado, y Kafka se frustra pero decide hacer todo lo posible, pero su arma es muy pesada y no puede sacar ningún poder del traje. Entonces comienzan a preguntarse qué pueden hacer después de todo. Tampoco pueden hacer mucho con los poderes que tienen. Mientras tanto, el capitán recuerda haberles dicho que el capitán Minashiro vino a ver esto y les envía. Intentaron llamar su atención y luego Sika recuerda esa escena que lo repite todo el tiempo, entonces entra en razón diciendo que no le importa ser un 0 pero que necesita hacer algo. Entonces le pregunta a Chikaba por qué los están monitoreando con el drone y le dice que eso es cierto porque si fue solo para contar el número de matanzas, simplemente pudieron rastrear esto, y Kafka dice que están observando y probando su habilidad, pero también cuánto pueden adaptarse, e Ichikawa se da cuenta de que esto puede ser seguro y como no pueden tener poder de ataque, eligen ir por el apoyo tomando una pistola. Luego llega al lugar del enfrentamiento e inmediatamente identifica a ese Kaiju y recuerda que ya se ha ocupado de él. Se da cuenta porque le pusieron esas cosas en el traje y toma una granada liviana y se la lanza el monstruo, y después de eso Chikaba le pregunta qué hizo y Kafka dice que tiene
tiene una vista débil pero su oído está muy desarrollado y dice que déjelo en manos de los sordos, quienes se convierten en blancos fáciles en esto. Le dice al número 2 que le dispare a la piel, su vientre porque es más débil que la mayoría de los kaiju y en este pueden matar fácilmente a ese kaiju con unos pocos disparos. Luego se dan cuenta de que lograron hacer algo. Después de todo, están cansados de desmembrarlos y conocen a estos kaiju de adelante hacia atrás y cuando Kafka estaba creando un poco de esperanza, es atrapado por un kaiju que lo golpea directo en la pared. Parece que tenía varias fracturas y el vicecapitán les pide que preparen el escudo. Y Kafka está muy aprensivo con esto, pero cuando estaba a punto de ser mordido, alguien logró dispararle al kaiju, rompiéndolo en varias piezas y Kikoro dile que esta fue la tercera vergüenza y cuando ella está en acción nadie puede darse por vencido y cuando él le agradece por salvarlo ella dice que matará al otro kaiju, luego le dice que se quede ahí como un perdedor y en que ella sale robándole muchos kills a varios de ellos y ellos empiezan a preguntarse si realmente su equipo es el mismo que el de ellos y también notan la diferencia que hace el poder liberado por lo que Kafka intenta levantarse para continuar su prueba pero el capitán habla con él, diciendo que sus signos vitales son irregulares y probablemente esto se deba a varias fracturas y tal vez incluso se hayan golpeado órganos vitales y luego empieza a pensar que lo van a descalificar y se acuerda del 0% y se empieza a poner triste pensando que siempre hay gente talentosa. Pasa frente a ella y esto está relacionado con el hecho de que no podrá permanecer a su lado. En cuanto a esto, el vicecapitán le aconseja que se rinda. Después de todo, ni siquiera los escudos son perfectos. Pero Kafka dice que él es quien decide si se rinde o no. Él dice que sabe que es muy mayor para soñar pero que dejó de apostar todo lo que ha vivido hasta ese momento para seguir sus sueños y ahora se lo va a merecer así que su 0 pasa a ser 0.01 y dice que esta vez no se rendirá pase lo que pase. ¿Qué costar? Y después de fracturarse la pierna, Kafka logra levantarse de todos modos, dejando a todos sorprendidos por su resistencia y luego Soshiro dice que encenderá el escudo remoto si las cosas se salen de control y en cuanto a Kafka, le pregunta a su compañero seguir adelante sin preocuparse por él. Después de todo acordaron que actuarían de forma independiente. Sin embargo, Ichikawa le extiende la mano y le dice que lo apoyará para que juntos puedan dar lo mejor de sí y para. Al escuchar esto, Kafka recuerda la vez que el niño lo salvó y decide unirse a él, tras lo cual Kafka monta a Ichikawa y ambos entran en combate mientras discuten sus estrategias. Y luego, Soshiro se vuelve loco con el dúo y les pide que los aprueben a ambos en la categoría de comedia y al escuchar esto, Konomi le dice que se tome su trabajo más en serio. Y en cuanto a Ichikawa, nota a Kikoru justo enfrente de él frente a un kaiju, por lo que le pide a Kafka que se prepare para atacarlo, proporcionar apoyo tan pronto como lo alcance. Y mientras tanto, Konomi narra el avance de la prueba y les explica a todos que el participante de 2016 acaba de derrotar al último Yohu en la zona del delta y está frente a Lonju. Y luego de terminar con la última amenaza, Kikoru sorprende a todos con la facilidad que tuvo para terminar el Lonju y con eso, Konomi anuncia el cierre de la etapa final de la prueba y felicita a todos los participantes por su esfuerzo en la prueba. En esto, Kafka se siente frustrado con el resultado final y afirma que Kikoru es, de hecho, muy rápido. Y mientras tanto, Konomi reúne los drones y llama a los médicos para que atiendan a los heridos y en cuanto a Soshiro, continúa pensando en cómo la prueba terminó tan rápido. Después de todo, tenía mucho trabajo para organizar la prueba, así que Mina afirma que Kikoru es incluso más poderoso de lo que sugerían los rumores. Y luego, Soshiro le recuerda que la niña es la hija del director Shinomiya, por lo que no podían esperar menos de ella. Y para él, la niña sin duda será una pieza muy importante en la fuerza de defensa, además de ser una luz de esperanza para el país. Y mientras tanto, Kikoru mira hacia el cielo y le pregunta a su padre si se desempeñó perfectamente. Y después de eso, decide ir con Kafka para reírse una vez más en su cara, pero antes de irse, termina siendo atacada por él, atrás. Y mientras tanto, Ichikawa le comenta a Kafka que efectivamente la chica era el monstruo que reportaban los rumores, y Kafka a su vez, confiesa que ella realmente le dio una lección, como dijo que lo haría. Sin embargo afirma que todos llegaron a la final solo gracias a Kikoru, por lo que ahora solo falta esperar los resultados de la prueba. Sin embargo, son sorprendidos por el ataque de más kaiju, por lo que Ichikawa sugiere que abandonen el lugar. Y en cuanto a Kikoru, cae al suelo vomitando sangre, y nota que casi no puede proteger su corazón, ya que se concentraba en él, tu escudo en un solo punto de tu cuerpo. Pero a pesar de que estaba herida, Kikoru decide levantarse y continuar la pelea, y entonces el monstruo dice que se sorprende al verla todavía moviéndose. La niña se sorprende al darse cuenta que esa criatura es capaz de hablar. Después de todo esto demuestra que es un kaiju con cierto grado de inteligencia. Entonces Kikoru apunta su arma al monstruo, pero logra golpearlo más rápido, lanzándolo hacia atrás contra el monstruo, suelo, y luego Konomi nota que los signos vitales de Kikoru no son normales, y en cuanto al kaiju, nota que la criatura ya había sido derrotado anteriormente, pero aún así el monstruo continúa emanando signos vitales. Por ello, deciden activar los escudos remotos de todos los candidatos, además de volar los drones sobre la zona una vez más. Y en cuanto a Kikoru, escucha la orden de evacuación, pero decide ir en contra de las reglas sugeridas y continúa en la pelea, diciendo que ese monstruo necesita ser detenido por alguien, de lo contrario se cobrarán muchas vidas. En esto ella recuerda la orden de su padre, donde él decía que ella debía ser una guerrera perfecta, apuntando solo por el futuro de la sociedad, su nación, pero el kaiju la ataca de nuevo, perdiendo a Kikoru de su vista. Y aunque está al límite, la chica insiste en no rendirse. En esto recuerda sus días escolares, cuando fue considerada la número 1 de su clase, y al ver el logro de su amiga, Risa la felicita, y seguida de ella se va con su padre,
padre, quien le promete darle un regalo. También tuvo un buen desempeño en la escuela secundaria. Y en cuanto a Kikoru, su padre simplemente dice que ella no hizo más que su obligación y nuevamente presiona a la niña para que sea perfecta. Por el bien de su nación y por el honor de su madre, Kikoru acepta su condición, pero con una expresión triste en el rostro. Y volviendo al presente, Kikoru lleva las palabras de su padre hasta las últimas consecuencias y afirma que no perderá esa pelea bajo cualquier circunstancia, y mientras va al ataque, la niña vuelve a recordar los imponentes discursos de su padre, donde le pregunta para que ella avance, superando siempre a cualquiera que la rodee. Y al ser atacado nuevamente por el kaiju, el brazo de Kikoru resulta herido, pero la chica dice poder seguir luchando. En esto, las fuerzas de defensa finalmente llegan al lugar, y al notar más al monstruo, Konomi se da cuenta de que el órgano defensivo del criatura regenerada incluso después de ser cortada, y además, la criatura está condensando energía para un nuevo ataque, y cuando se ve en esta situación, Kikoru siente que ha llegado el momento, su fin, y pronto se disculpa con su padre por haber fracasado. Sin embargo, Kafka se acerca a ella y le dice que a la niña le fue muy bien, por lo que se transforma en su versión kaiju y le explica que el esfuerzo de Kikoru fue fundamental para que todos pudieran evacuar con éxito, por lo que le pide que deje en paz al resto. Tus manos. Y mientras tanto, Ichikawa recuerda cuando le pidió a Kafka que retrocediera, pero al mirar hacia un lado, nota que su compañero ya no estaba allí, por lo que deduce que Kafka pretende usar su transformación kaiju en combate, y esto lo deja. Le preocupa que las fuerzas de defensa lo maten una vez que descubran su secreto. Y volviendo al presente, Ichikawa está seguro que Kafka se transformará. Al fin y al cabo, en momentos de presión Kafka no. Normalmente lo pienso 2 veces. Y mientras tanto, Kikoru queda impactado por la escena frente a él, y luego Kafka le ruega a la chica que no le cuente nada a nadie en la fuerza de defensa, y mientras los dos hablan, la criatura prepara su ataque, pero Kafka se da cuenta del ataque a tiempo y rechaza el ataque. Una vez hecho esto, le dice a Kikoru que la mantendrá informada sobre todos los detalles que rodean su transformación, pero por ahora, decide concentrarse simplemente en acabar con el monstruo que tiene delante. Y mientras tanto, Konomi detecta una fuente de energía misteriosa y ultrapoderosa cerca del Onju, por lo que deduce que se trata de otro kaiju en la zona. Soshiro pide imágenes, pero Konomi le explica que la explosión que acaba de ocurrir cortó la red de comunicación que tenían, por lo que no tienen imágenes de lo que está sucediendo en el sitio, pero ella tiene acceso al nivel de fuerza del nuevo kaiju, y pronto se sorprende al ver que el monstruo tiene un nivel de fuerza de 9,8. Y al escuchar este disparate, Soshiro deduce que la onda de choque debió dañar los sensores, provocando que estos aparecieran números completamente desequilibrados. De lo contrario, Soshiro afirma que este sería uno de los kaiju más fuertes de todos. Historia. Y mientras tanto, Kafka prepara un solo golpe para acabar con el monstruo, y cuando lo golpea, el kaiju simplemente desaparece, dejando solo tus piernas para contar la historia. Entonces Kikoru se queda desde lejos observando esa escena con una mirada de terror en sus ojos, y de repente el monstruo comienza a regenerarse, dejando a Kafka completamente desesperado, pero la criatura vuelve a caer. Entonces un Yojo intenta atacarlos, pero Kafka rápidamente termina la amenaza y le dice a Kikoru que todo estará bien ahora, pero él regaña a la niña, diciéndole que no debería correr tantos riesgos. Entonces Ichikawa aparece justo a tiempo y le dice a Kafka que él también debería seguir su propio consejo, ya que podrían atraparlo, transformado en un kaiju si no tomaba las precauciones necesarias. Y mientras los dos discuten, Kikoru cae al suelo sin fuerzas, y los representantes de la fuerza de defensa llegan al lugar del conflicto. Soshiro nota que ya se ha encontrado con ese kaiju antes, y en cuanto a Konomi, ella le informa que más 3 candidatos llegaron al refugio 6, siendo Kikoru, Ichikawa y Kafka. En esto Soshiro analiza la situación, y afirma que Kikoru no sería capaz de causar este daño por muy fuerte que sea, y entonces Ashiro les pide a sus ayudantes que traigan una unidad de investigación y una unidad de desmantelamiento, y mientras, luego ella y Soshiro serán los encargados de eliminar los Yohu restantes. Y Soshiro, a su vez, afirma que ya vieron esta misma escena de destrucción hace 3 meses, y entonces se pone a pensar que existe un vínculo entre estos dos incidentes. Y mientras tanto, Kafka regresa al hospital todo destrozado, e Ichikawa explica que Kikoru también está gravemente herido, pero ya está siendo atendido con el máximo esfuerzo por las fuerzas de defensa, y al escuchar esto, Kafka se siente abandonado y dice, me gustaría recibir este mismo trato especial al que está teniendo acceso la niña. E Ichikawa explica que Kafka solo se rompió un hueso, por lo que no necesita tantos cuidados, y se calma y comenta con Ichikawa, quien no había competido con gente tan increíble en mucho tiempo, y tener ese sentimiento le hizo darse cuenta de que siempre hay una mejor persona que él en cualquier cosa. Sin embargo, Kafka afirma que este sentimiento lo excita mucho, por lo tanto, apenas le importa, y en medio de la conversación, son sorprendidos por el capitán Ashiro, quien les agradece por llevar a Kikoru al refugio. Dicho esto, sale del local, y luego Kafka intenta hablar con ella, pero pronto se da por vencido y dice que solo hablará con ella cuando se convierta en oficial. Y mientras tanto Kikoru permanece hospitalizado y se arrepiente de no haber actuado perfectamente, por lo que Soshiro entra a la habitación, y le informa que los kaiju que resucitaron fueron asesinados, y además, afirma que todos sobrevivieron solo porque ella mató al Onju. Pero al escuchar esto Kikoru recuerda que fue Kafka quien acabó con el monstruo, pero ella se responsabiliza de esto, para evitar que se revele el secreto de Kafka. Y después de eso, los periódicos informan sobre un extraño fenómeno que ocurrió durante la prueba de fuerza defensiva, donde un kaiju volvió a la vida, sin embargo nadie murió durante todo el proceso. Y al escuchar esto, el kaiju parlante se indigna, y luego recibe una llamada, donde un hombre le dice que regrese a sus actividades.
En este caso, el Kaiju vuelve a su apariencia humana y acude a sus compañeros de trabajo, disfrazando su verdadera identidad. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.